Bueno, pues empezamos. Muchas gracias, doctor Pedraza. Es un placer para mí colaborar y participar en estas sesiones que me parece que tienen una trascendencia brutal. Yo desde que descubrí esta forma de conectarnos lo hago siempre que puedo. Entonces, antes de despedirme ya de la vida activa, pues me ha parecido importante participar con un tema en el que yo creo que hay poca experiencia entre los radiólogos y yo pues tengo alguna experiencia que quiero compartir por ver si doy ideas a los jóvenes o a los radiólogos de mediana edad de embarcarse en este tipo de colaboración con los investigadores. Entonces, la charla lleva por título Radiología en pequeños animales de laboratorio, y añado que lo veo como una necesidad para la investigación y una oportunidad para los radiólogos. Yo soy Serafín Costilla y Eduardo Murias es el neuroradiólogo intervencionista que está prácticamente ya acreditado para ser profesor titular y el que está cogiendo, digamos, mi herencia, entre comillas, ¿no? Y para la puesta en marcha de este laboratorio de imagen preclínica han sido imprescindibles las dos técnicas de laboratorio que tenemos, que son técnicas de animales y que han aprendido las técnicas de imagen para desarrollar los trabajos que vamos a mostrar. Son Vanessa Loredo y Eva Pascual. A ver si no me pasa a mí esto ahora. Pues Serafín, dale al cursor a las flechas para abajo y arriba, quizás mejor. Sí, ¿no? Pues es que no me van las flechas. Vale, pulse encima de... Ahora, ya está. Ya le di simplemente al esto. Bueno, entonces voy a tratar de mostrar humildemente mi experiencia en la puesta en marcha de este laboratorio de imagen preclínica, cómo se gestó, cómo conseguimos los dineros y cómo estamos funcionando con las vicisitudes que hemos pasado y algunos ejemplos de trabajos que estamos haciendo. Empezaremos pues cómo surge la idea, buscar la oportunidad, luego en la ejecución cómo lo planteamos, lo importante de las alianzas que mantuvimos con los investigadores y gestores de la universidad, incluso de políticos, y mostraremos al final algunos ejemplos de estudios realizados, algunos, para acabar con algunas conclusiones y mensajes que me parece importante para los jóvenes. Bueno, cuando se pone en marcha un proyecto hay que tener la idea, ¿no? Pero la idea no surge así como una bombilla que se enciende por algo, porque hay un sustrato previo que puede venir de cosas que veamos en lecturas, en congresos, presentimientos por experiencias previas. En este sentido, yo estoy en Oviedo desde el 2006 y previamente había colaborado mucho con los veterinarios en la Facultad de Veterinaria de León, experimentando con animales, pero mayores, y poniendo en práctica técnicas y ensayos de radiología intervencionista en animales, ¿no? Entonces tenía cierta experiencia en colaboración con investigación con ellos también. Los comerciales de las empresas con las que trabajamos, como es el Siemens, Philips, General Electric, etcétera, pueden ser muy importantes también. Ellos nos presentan las novedades de sus máquinas, etcétera, y yo aquí tengo que hacer mención de Juanjo García, que era un comercial que yo conozco de muchos años, de General Electric, y que en un momento me dice: oye, Serafín, tú que estás con el tema este de los animales, han sacado unos aparatos para pequeños animales, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego en congresos, recuerdo haberlo visto en la RSNA, no sé si fue cuando yo estaba empezando ya o previamente, vi un panel en los póster de un laboratorio de radiología en pequeños animales, detectar, resonancia, etcétera. Y luego que surja la oportunidad, teniendo la idea en la cabeza, si surge la oportunidad hay que aprovecharla. Si estás en el lugar adecuado, en el momento oportuno, pues
aprovecharlo. Yo en el 2006 me vine a Oviedo, en 2007, 2008 ya hablaba con los investigadores, estaba el bioterio al lado de la Facultad de Medicina, un búnker ahí medio enterrado donde están los ratones, y aquí arriba no había nada, ¿no? Pero en el bioterio sí que ya había un quirófano mucho más pequeño que lo que tenía. Había un león para animales, para cerdos, ovejas, etcétera, y una pequeña unidad de imagen que tenía un IBIS, un equipo de bioluminiscencia con lo que trabajaban algunos equipos de investigación marcando células con luciferasa para ver los tumores, diseminación, etcétera. O sea que la inquietud de la necesidad de la imagen en la investigación con pequeños animales existía, había un pequeño germen. Entonces hay que buscar o estar atentos a ver si aparece una fuente de financiación. La fuente de financiación, de todos los que hacemos algo de investigación y los investigadores sobre todo, están alertas siempre a las convocatorias autonómicas, nacionales, europeas, etc. En el caso que nos ocupa, existe una convocatoria para dotación de grandes infraestructuras del Ministerio de Ciencia que anualmente se convoca, y fue en la del 2008, concretamente el 18 de abril, cuando surgió una convocatoria que podía darnos el dinero suficiente para montar lo que a mí me habían presentado los de General Electric que existía. Entonces, había que demostrar la oportunidad y la necesidad. Vender el producto a los gestores, al vicerrector de investigación, a los gestores de la Oficina de Ciencia de Asturias, que se llamaba FICIC en aquel momento. Me parece que ahora está compartido con lo que es la unidad de investigación, que es la FIMBA, la fundación. Entonces, conseguí acceso a los gestores y fui capaz de venderles el producto como que era idóneo encontrar financiación para dar soporte a grupos de investigación muy potentes de la universidad. Quizás el más conocido es el Carlos López Otín. Algunos de estos están jubilados o desgraciadamente ya no están. Carlos Suárez Nieto también, de un currículum impresionante. Rodrigo Tapia es su sucesor, catedrático, tiene un índice H altísimo también, que están trabajando en líneas de investigación que son también prioritarias para la ciencia a nivel general, nacional, para el Ministerio, de envejecimiento, cáncer, inflamación, regeneración tisular, hipocrecimiento, era un grupo de pediatría de Fernando Santos. Todos ellos me dieron su apoyo. Sus currículums impresionantes eran fundamentales a la hora de presentar el proyecto. Y con eso hicimos la solicitud, asistido yo, digamos, quizás era el más novel en estas lides, asistido siempre por ellos, y tengo que recordar que Fernando Santos se pasó la última tarde conmigo comiendo chocolatinas para finalizar todo el papeleo, luego visitar al vicerrector, etcétera, convencerlo. Bueno, pues así conseguimos 1 millón y pico de euros inicialmente para poner un micro CT y un PCT, que ya costaba todo esto, porque hay que aportar un presupuesto de una casa comercial con factura pro forma, etcétera. Era la época del 2008, cuando los más mayores recordamos la crisis que hubo en aquel momento, que las casas comerciales no vendían nada. Yo tenía la experiencia de haber participado en la compra de los equipos para el nuevo UCA, y entonces vi que aquello se podía exprimir un poco más. Total, que en el concurso pedimos que además se puntuaría la inclusión de una resonancia, un SPECT y el resto de equipos necesarios para dotar el laboratorio. De tal manera que una empresa española, que yo creo que tenía la posibilidad porque fabricaba el PCT y sigue fabricando el PCT que distribuye para todo el mundo, pues entró con el dinero que teníamos y nos aportó además una resonancia magnética y un SPECT, que luego comentaremos los problemas, y todo el equipamiento necesario para
el laboratorio, anestesia, etcétera, y además el habitáculo. De tal manera que conseguimos, encima del bioterio que había, montar un módulo de unos 200 y pico metros, me parece, donde se instalaron todos los equipos y posteriormente hubo que ponerlo en marcha. Todo llevó mucho tiempo, conseguir las licencias, los permisos del Consejo de Seguridad Nuclear. Yo, radiólogo, tuve que sacar la licencia de supervisor de medicina nuclear. Las técnicas, había 2 técnicas de animales que trabajan en el laboratorio, les pareció interesante, se pasaron a la imagen, tuvieron que conseguir también sus licencias de operadores y demás. Total, que todo el proceso llevó más de 2 años. Bueno, y ahora lo tenemos ya con todos los equipos, con sus problemas, pero todos los equipos puestos, y voy a mostrar algunos ejemplos de estudios que hacemos con estos equipos. Quizás el que parece más insignificante para un radiólogo es el micro-CT, y es el que más ha trabajado desde el principio. El micro-CT es un CT que está dotado de un panel plano y es capaz de hacer cortes de muestras de un tamaño como máximo de 5 por 2 centímetros que se introducen, iba a poner aquí, me queda aquí debajo el micro-CT, se introducen dentro de la cámara, luego la muestra da vueltas y hay un tubo rayos X y un panel plano. De esta manera se pueden obtener cortes de hasta 6 milímetros. Lo normal es que se trabaje a 10 milímetros o más, 10 micras o incluso más de grosor. Con lo cual se pueden hacer estudios, por ejemplo, de las estructuras óseas, de ultraestructura, se mide el volumen óseo, las trabéculas, densidad trabecular, grosor trabecular, etcétera. Y lo utilizan los médicos que trabajan en insuficiencia renal, por ejemplo, para estudiar las alteraciones óseas, etcétera. Y dentro de la clínica colaboramos mucho, y esta es una muestra, con los cirujanos maxilofaciales. Este es un ejemplo de necrosis ósea de mandíbula por bifosfonatos. Este es un fragmento óseo extraído de la fractura, y este es los resultados del estudio del fragmento óseo, donde se midió pues, el incremento de la relación del volumen óseo con el grosor de las trabéculas, la separación de las trabéculas, etcétera. Una serie de características óseas que hizo interesante este trabajo, que lo hace importante para ellos. Con este grupo de los cirujanos maxilofaciales trabajamos también en ingeniería tisular. Llevamos varios proyectos de investigación y artículos en este tema de regeneración ósea, utilizando un scaffold, una estructura hecha con suero humano y butalaldehído. Aquí vemos un ejemplo cómo se diferencia la regeneración ósea sobre esta estructura, dependiendo que utilicemos células madre, fibroblastos, osteoblastos sin diferenciar, o diferenciados a osteoblastos. La diferencia tanto a los 45 como a los 90 días es importante. Y bueno, se han hecho varias publicaciones al respecto, y yo he participado con ellos haciendo la parte radiológica que nos corresponde. Se han hecho estudios en conejos, en ovejas. Esta es una muestra de los defectos óseos generados en ovejas, como con scaffold solo a las 12 y 32 semanas prácticamente no hay hueso, y con scaffold más las células madre mesenquimales, pues cómo se regenera el hueso ya a las 12 semanas. Hay varias publicaciones al respecto. Se ha trabajado en ovejas y en conejos, partiendo de los estudios con micro-CT de los fragmentos óseos y de las muestras mayores de los animales, ya con el CT que tenemos en el laboratorio de panel plano, o en este caso la cabeza tuvimos que traerla al hospital y hacerla en el hospital, en el TAC que tenemos en el hospital. Posibilidades de colaboración con los investigadores, pues hay cosas que a los radiólogos pues se nos escapan, pero
son importantes para los investigadores. En este caso, un ejemplo de materiales que los odontólogos o los cirujanos maxilofaciales utilizan para implantar en las mandíbulas de sus pacientes y que previamente lo estudian en animales. Aquí tenemos dos materiales, uno que es radiopaco y otro que es radiolúcido. Bueno, pues simplemente nosotros les hemos hecho el estudio y ellos sacan sus conclusiones, sus publicaciones, etcétera, en las cuales yo no voy a entrar. Otras aplicaciones del CT que tenemos, ya de pequeños animales, es un aparato que tiene un gantry de 12 centímetros, sirve para ratas y ratones, no sirve para conejos, y podemos hacer estudios similares a los de TAC, con una resolución de hasta 30 micras en los cortes. La verdad es que con eso lleva más tiempo. Y hemos hecho cosas, por ejemplo, en grupos de ratones que con envejecimiento manipulados genéticamente, que desarrollan progeria. López Otín es una de sus líneas de investigación, pues les hemos hecho estudios de los ratones y hemos visto, por ejemplo, en estos, cómo aumenta la cifosis, se envejecen prematuramente en este grupo de ratones, se les abre la sínfisis del pubis, parece ser, según se les comenté el hallazgo, me decía la investigadora Ana Gutiérrez, que probablemente es porque tienen un trastorno en el metabolismo del colágeno y haya fallos en los ligamentos, de la sínfisis del pubis, y por eso las ratas o ratones empiezan a andar, como decimos aquí, espatarradas, ¿no? Envejecidas y con aumento de la cifosis. Aplicaciones del CT también. Hemos hecho estudios para un grupo que trabaja con controsarcomas, implantándolos en ratas y ratones, liderado por René Rodríguez, en el cual estoy integrado yo ahora, que genera avatares de condrosarcoma. Con los cultivos celulares, son células de tumores humanos que cultivan y luego implantan en las ratas, en la tibia de las ratas, y luego han hecho los estudios, una vez hecha la necropsia, y los estudios de imagen con el TAC, se los hemos hecho en el laboratorio y además se les ha hecho IBIS también. Esta es la imagen del IBIS, algunas células tumorales marcadas con luciferasa, y luego donde se desarrolla el tumor, pues sale esta imagen lumínica, ¿no? Estos son los hallazgos del CT hechos en el laboratorio con dos líneas celulares diferentes. Los tumores que se han desarrollado son un poco distintos, unos son más en la cavidad medular, con los sarcomas en los dos casos, otros son más en el periósteo, y bueno, pues se han hecho los estudios de imagen por nuestra parte y los histológicos por los investigadores. Algo similar de implantación de xenografts de células tumorales en ratones, son células tumorales, en este caso, de tumores de células claras, renales, inyectadas, en este caso, de forma intravenosa en ratones, y les hemos hecho el TAC, no teníamos el PET disponible en ese momento, ni la resonancia, y entonces, como teníamos solo el TAC, digo, vamos a hacer un TAC con contraste. Y estas son las imágenes, como los tumores que se han desarrollado consecuencia de la inyección intravenosa en la vena de la cola de los ratones, pues se han diseminado por todo el cuerpo, han asentado en los riñones. Hemos visto metástasis en el pulmón, en este caso se debió extravasar la inyección y creció el tumor en la propia cola de la rata. Bueno, podemos aportar las imágenes de esos tumores, el desarrollo de las metástasis, tal como hacemos en clínica. Y como digo, no tenemos ejemplos de TAC y de PET, y estas imágenes me las dejó Paquita Mulero, que es la médico nuclear que trabaja en un laboratorio similar en el CENIO, probablemente creo yo que será la que más experiencia tiene de esto. De hecho, nosotros vimos su laboratorio al principio, tiene un PET-TAC similar al nuestro, y como comentario,
respecto a lo que me decían antes de las dificultades de gestión. Me comentaba Paquita Mulero cuando le pedí estas imágenes que ellos tienen el dinero, o tenían cuando hablamos, para una resonancia como 6 u 8 años sin posibilidad de ponerla en marcha, pues porque había problemas con la ubicación, el apantallamiento, etcétera, etcétera. O sea que las dificultades de gestión para poner en marcha estos equipos todos las padecemos, ¿no? Bueno, otro ejemplo que quizás es algo que es menos usual en la investigación, pero yo lo he querido poner porque yo hice mi tesis doctoral sobre la ATM con un amigo que era el catedrático de maxilofacial, y entonces ahora hizo recientemente una tesis del estudio también del menisco articular, de la ATM, y dice, ¿se podrá estudiar con resonancia, con TAC? Bueno, pues hicimos TAC a un grupo de ratas que les habían hecho alteraciones en los dientes para alterar la mordida, y se puede ver el menisco articular, se puede ver el líquido articular en la ATM. Aprovechamos para mostrar cómo de bien se ve el tejido cerebral en la rata, el cuerpo calloso, los ventrículos, etcétera. La resonancia la hemos utilizado también en otro trabajo con uno de los grupos de López Otín, que trabajan en ratones manipulados genéticamente para alterar el metabolismo, y los tienen que engordan, que adelgazan, que tienen más panículo adiposo, menos panículo adiposo. Entonces nos preguntaron también, ¿podríamos hacerles algo para medir la grasa, para medir el índice de grasa corporal, etcétera? Y pues una resonancia es bien sencillo, simplemente con imágenes T1, cubriendo todo el cuerpo, luego se integran toda la medida de la grasa de todos los cortes, y se puede establecer con un programa informático que hizo alguien de imagen del servicio de análisis de imagen de la propia universidad, la relación entre la grasa corporal blanca en T1 respecto al resto de tejidos. Bueno, esto lo han publicado en Nature y nosotros colaboramos con ellos. Otro de los trabajos de resonancia magnética, que es una máquina que hemos tenido muchos problemas con ella, que podemos comentar luego, en un grupo que trabaja en enfermedades desmielinizantes, pues les hemos hecho las resonancias del cráneo, grupo control, un grupo que con la alimentación de la cuprizona a las 3 semanas, me parece, y otro grupo a las 6 o las 12 semanas, las lesiones son diferentes en los dos grupos, la colaboración con las necropsias y la tinción con FastBlue, pues la correlación es evidente en la imagen de resonancia. En este trabajo está sin concluir porque se nos estropeó la resonancia, y la segunda parte es ensayar un medicamento, Relopren creo que se llama, para ver el tratamiento en animales de la esclerosis múltiple o de enfermedades desmielinizantes. Otras colaboraciones que hemos hecho, en este caso es con neuropsicólogos, que produjeron trastornos en ratones, y nos pidieron si podríamos utilizar la resonancia o el PET para dar información del metabolismo o de las modificaciones en la corteza cerebral desde los distintos grupos de ratones. Esto lo tienen publicado, se ha hecho hace 4 o 6 años en esta revista Psicotema. Lo que hicieron fue medir distintas áreas, los volúmenes del tejido nervioso en los distintos grupos de ratones con estímulos diferentes. Y en este sentido, ahora, recientemente, está todavía cocido, sin publicación, sin resultados. Hay otro experimento similar que lidera el Mario Fraga, que es el director del grupo de epigenética del ISPA, que es el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, que hizo algo similar
solo que parece ser que les han hecho todas las ómicas, genómica, proteómica, etcétera, en grupos de ratones viejos y jóvenes, unos con estímulos y otros sin estímulos. Los estímulos, como veis, uno de ellos es darles juguetes para que hagan ejercicios y demás, como se ven en los vídeos. Pues bueno, tenemos los resultados y se ha hecho resonancia magnética y se ha visto la diferencia o el crecimiento que experimentan los ratones, tanto viejos como jóvenes, que están en un ambiente de estímulos, en un ambiente enriquecido en el hipocampo respecto al volumen cerebral total, que también ha aumentado en los grupos de ratones estimulados, que están en un ambiente estimulado, ambiente enriquecido, ¿no? Esta es la estadística con las diferencias que se pueden ver, el crecimiento del hipocampo en ratones estimulados, tanto viejos como jóvenes. Y en esto estamos ya colaborando con los investigadores que trabajan en el futuro, que ya es presente, de la medicina de precisión, la medicina personalizada, que en el ámbito del cáncer pues parece que va por las líneas de realizar cultivos celulares, implantar de tumores humanos, de células sacadas de las intervenciones quirúrgicas, cultivos, implantación en los ratones, generar avatares de enfermos y ensayar por una parte en cultivos celulares, por otra parte en ratones, distintos fármacos para ver resultados antes de aplicarlos, los fármacos, a los humanos que tienen este tipo de enfermedades. En esta línea están trabajando el grupo de osteosarcomas, que trabaja fundamentalmente en cultivos celulares, y hay otro grupo de sarcomas liderado por Mariló Chiara, que tenemos los resultados de hace nada, de hace 2 meses, todavía están ellas trabajando en el tema y preparando el paper para publicarlo, y aquí tengo que decir que he conseguido que una R4 que tiene inquietudes, pues ya se haya encargado de hacer ella las reconstrucciones de las imágenes, etcétera, las medidas y eso. Bueno, ¿y qué se ha visto? Pues que tienen grupos de ratones con unas células determinadas, otro grupo con otras células modificadas de la misma estirpe, pero modificadas con un gen quitado, por lo visto. En este caso, los tumores, las células tumorales se las han implantado directamente en los riñones, y se ha visto que algunas células, que las células tumorales responden de forma diferente al tensirolimab, que es el fármaco que les están dando. En este grupo habían crecido un 37%, y en el otro grupo, con células diferentes, pues habían crecido un 133%. Esto evidentemente no es respuesta por criterios RECIST, pero están muy contentas las investigadoras, pues porque han visto diferencias y han descubierto que tienen herramientas para estudiar en vivo los resultados de los medicamentos en estos tumores implantados en ratones. Bueno, y por último ya, pues esto es digamos una muestra de cosas que estamos haciendo, y yo creo que no es menos importante transmitir que los radiólogos de esta manera podemos integrarnos en grupos de investigación. Yo en este caso soy mayor ya y me alegra mucho estar con jóvenes investigadores y colaborar con ellos. Este grupo de sarcomas óseos, estamos 3 clínicos, yo radiólogo, traumatólogo y patólogos, y también citar a otros colaboradores. Aquí están los grupos que he citado ya de epigenética, y Mariló Chiara, que está también como grupos colaboradores con el grupo de condrosarcomas. Y como conclusión, yo creo que podemos decir que está claro que hoy existen equipos de diagnóstico por imagen para el estudio de animales similares
a los que utilizamos en clínica en el día a día. Que podemos realizar estudios de imagen morfológica y metabólica como en la clínica. Que la investigación preclínica es evidente que se beneficia de las técnicas de imagen. Digo que los investigadores que están trabajando con tumores están encantados con estas imágenes de TAC que les proporcionamos. Y los radiólogos, entonces, podemos y debemos dar soporte a los investigadores con nuestros conocimientos, somos los que más sabemos del manejo de equipos, podemos colaborar, por tanto, en la investigación translacional, y esto es una nueva oportunidad que se abre para los jóvenes radiólogos sobre todo, y nuestra colaboración pues, con los investigadores básicos pues sin duda puede hacer crecer nuestra especialidad y podemos hacer crecer el desarrollo de la investigación básica. Y antes de acabar, pues quería poner este cuadro de Magritte, Clarividencia, que no se me ha ocurrido a mí. Fue un cuadro que pusieron dos de los conferenciantes que tuvimos cuando inauguramos el laboratorio. Vinieron Carlos Martínez, que era el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en aquel momento, vino porque es el colega mío del colegio de la infancia y somos amigos, y Carlos López Otín, que es uno de nuestros investigadores principales, y casualmente los dos pusieron este cuadro en su conferencia. Por tanto, yo creo que está bien para transmitir cómo los investigadores tienen que tener la clarividencia suficiente para ver el ave mirando al huevo. Y buscando frases que me parecía que podían resumir esto que hemos tratado, he encontrado estas citas de Albert Szent-Györgyi, bioquímico húngaro que desarrolló su trabajo en Estados Unidos y premio Nobel en 1937, que decía en una de sus frases famosas que la investigación se compone de cuatro cosas: el cerebro con el que se piensa, los ojos con los que se ve, y yo añado que hay que saber mirar, y esto recuerda a uno de mis maestros que nos decía cuando yo era residente: los libros están llenos de letras, pero hay que saber leer. Tardé años en entender el significado de aquello. Las máquinas para medir, pero hay que saber comprarlas, explotarlas, manejarlas. Esto es complicado. Y luego el dinero, y que hay que estar alerta para conseguirlos, y a veces hay que tener los contactos y saber manejarse en todos los ámbitos, en el científico, por supuesto, y también en el político, porque muchas de estas cosas dependen de los contactos que tengamos cuando surgen las convocatorias. Y nada más, eso era lo que quería transmitir. Estoy para contestar las preguntas que pueda. Muchas gracias de nuevo. Fantástico, Serafín. Muchas gracias por tu brillante y clara presentación. La verdad que es un tema muy novedoso para muy probablemente toda la audiencia, y el rol que podemos aportar desde radiología está claro que es trascendente, y la verdad es que me ha gustado mucho escucharte. Tenemos algunas preguntas que me gustaría trasladarte. Una de ellas es, así como nos has presentado, hay varias preguntas, por lo tanto, a lo mejor sin extenderse demasiado, Serafín, pero tu punto de vista en realizar experimentación desde el punto de vista radiológico con animales grandes, ¿qué diferencia tipo modelo porcino, por ejemplo? ¿Qué diferencias o qué similitudes crees tú que podríamos sacar en relación a modelo de animal más pequeño, Serafín? Yo no lo sé, yo en modelos animales grandes, digamos, trabajé algo en la Facultad Veterinaria de León, donde tienen una resonancia magnética de 3 Teslas en la facultad, conseguida con fondos de hace 10-15 años. Sé que Bonmatí debe tener un laboratorio anejo también para esto, y bueno, yo creo que es más complejo trabajar con cerdos, con ovejas, etcétera, porque es mucho más complicado. Hace falta tener ya casi una unidad de veterinaria grande, difícil de gestionar, y espacio, Exacto. etcétera. Mientras que los pequeños animales, en este habitáculo que hay en Oviedo,
no sé los metros cuadrados que tienen, pero dicen que hay como una media de 15.000 ratones. Estabulados, es mucho más sencillo. El crecimiento de los tumores es mucho más rápido, el metabolismo es mucho más acelerado. Por tanto, yo creo que es más sencillo y eso debe fomentarse. Claro, hay técnicas que hay que desarrollarlas, pero ya son técnicas quirúrgicas y demás en grandes animales, eso es verdad. Fantástico. En relación al pase de los permisos del comité de ética, ¿cómo son en este tipo de estudios? ¿Son complejos? ¿Son más ágiles de pasar respecto a los modelos que tenemos en pacientes, en estudios con pacientes? ¿Cómo se comportan los comités de ética? ¿Entienden lo que se va a realizar? ¿Son comités específicos? Yo la verdad es que no he tenido problemas y no estoy muy al tanto, porque claro, esto funciona de forma muy rodada en la universidad, ¿no? Los comités, hay investigadores que están en el comité de ética de la universidad y del regional, digamos, y yo no he tenido problemas. Y no te puedo contestar mucho, yo no... No ha sido especialmente conflictivo. No. Fantástico. Tenemos una pregunta interesante de Carlos Fuentes. Nos comenta, ¿cree usted que al igual que los radiólogos, los técnicos, podríamos tener cabida en este tipo de proyectos? Muchas gracias, profesor. ¿Cómo que si los radiólogos podemos...? Sí, al igual que... Se está cortando. Bueno, los radiólogos, o sea, yo creo que se recupera la voz. Josep, que no te ha oído la pregunta, Josep. Sí, es que tengo un poco de... si al igual que los radiólogos tenemos cabida en este tipo de proyectos, por parte de los técnicos, sí también puede haber un espacio para ellos. Los técnicos de rayos, yo los he, digamos, utilizado un poco para que ayuden a las técnicas de laboratorio. Las técnicas de laboratorio, aquí es indistinto. Yo cuando montamos el laboratorio tenía mis dudas. Yo siempre he apoyado mucho a los técnicos de rayos. Eso es verdad, son nuestros colaboradores fundamentales. Y entonces hablé con Manolo Desco, que es quizás uno de los que más experiencia tiene de esto, que tiene el laboratorio del Gregorio Marañón, que es uno de los que yo visité para montarlo, y me dice, parece mejor que técnicos de animales aprendan las técnicas de imagen que al revés, pero al revés es válido también, ¿eh? O sea, quiero decir que si un técnico de rayos quiere trabajar en el laboratorio de los ratones, pues tendrá que aprender a manejar ratones, porque estas técnicas de animales anestesian los ratones, los saben mantener, etcétera, etcétera, y luego han aprendido el manejo de las máquinas. Y la verdad es que las dos que tenemos son unas joyas, ¿eh? No sé si esto es lo habitual o no, pero son unas joyas. Muy bien, fantástico. El doctor Pedraza tiene dos aspectos también en relación a las técnicas. ¿Cómo ve el rol de la ecografía en este tipo de estudios? Yo creo que es una técnica que se puede también desarrollar. Lo que pasa es que los aparatos para los ratones y demás, no tenemos, porque alguna vez que miré en alguna de estas convocatorias, que siempre hay que estar al loro y a ver si podemos pedir algo y nos lo conceden y demás, me parece que estaban como un poco, yo por lo menos no los vi, y caros y demás, poco desarrollados. Y en esto, claro, también vuelvo a decir que es importante el contacto con los comerciales de las casas comerciales que hay, ¿no? Para estar al tanto de las novedades que tienen. Muy bien. Nosotros no tenemos, pero creo que Paquita el Bombero sí tiene en el CENIO. Fantástico. ¿Y acerca de los contrastes, qué opina? ¿Él? Acerca de los contrastes, ¿qué opina? Bueno, no, nosotros utilizamos contrastes iodados normales, en resonancia también, cuando hace falta el gadolinio normal, pues extrapolando las dosis a los ratones, al peso, a los gramos, y poniendo un poco más, por no quedarnos cortos, ¿no? Y la verdad es que nos ha salido bien. Concretamente lo de los riñones que mostraba, los tumores, eso le pregunté a Paquita Mulero, a 3, si en humano andamos a 1 gramo por kilo de peso, aquí era a
a 3 miligramos por gramo de peso, ¿no? O sea, mucho más dosis. Fantástico. Y ya para ir acabando, ¿cómo ve el futuro de todo lo que nos ha contado, el rol de la inteligencia artificial? ¿Cómo ve todo lo que se avecina en relación a todo este campo tan apasionante que nos ha contado? Hombre, pues es evidente que no hay vuelta atrás. Está claro, la inteligencia artificial es algo que está viniendo para seguir, ¿no? Y en esto, mientras más datos tengamos, pues mejor. Yo creo que efectivamente es imparable, ¿no? En la investigación animales, como el resto de la investigación con imágenes, ¿no? El trabajo con métodos de imagen. Fantástico. Ya para acabar, unas frases de agradecimiento de Carlos Alexander. Dice: felicidades, doctor Costillas, la apertura de una ventana de información y conocimiento a la investigación con imagen de animales en la que se piensa poco. Un enorme soporte a la investigación en humano. Muchas gracias, profesor. Me añado a esta gratitud. Ha sido un placer escucharle y un tema apasionante que lo ha abordado con suma maestría. Muchísimas gracias, profesor. Pues muchas gracias, Josep, muchas gracias a la doctora Alexander también por sus palabras y por supuesto a Salva Pedraza y Lupe, encantado de que haya estado aquí escuchando. Quizás Lupe querrá comentar, hacer aportaciones, ¿no, Josep? ¿Te parece bien que Lupe comente? Lupe. Bueno, también pues muy agradecida de escuchar a Serafín. Yo creo que es una oportunidad para todos este flujo de información, ¿no? En las dos direcciones. Acerca del tema de los procedimientos de los comités de ética, para complementar un poco lo que decía Serafín, no es difícil, pero sí que tienes que manejarlos con tiempo. O sea, no puedes tratar a unos ratones y quererles hacer resonancias si antes no tienes el procedimiento aceptado. Y entonces suele tardar como 2 o 3 meses. O sea que se han de planificar con tiempo. Lo bueno es que como son técnicas que no son muy invasivas, pues suelen encajar bien, y como puedes hacer estudios longitudinales y reducir el número de animales, pues esto vende muy bien de cara a los comités de ética. Porque el principio de las 3 R's pues es fundamental para que te aprueben el procedimiento, y en este caso sí que, o sea, no suele haber problema, pero se ha de hacer con tiempo, porque yo no sé en la unidad de Serafín cómo funciona, pero por ejemplo en la nuestra, mientras que antes sí que nos dejaban, tenían un poco más de manga ancha con, bueno, tú pides el procedimiento y puedes empezar el estudio mientras... ¿no? Pero ya lo tienes pedido, no. Ahora, si no está aprobado, no se puede empezar ningún procedimiento en la resonancia, por ejemplo. Y lo de los técnicos de rayos, pues es curioso, pero yo creo que sí que pueden aportar muchísimo, y lo que tendrán que hacer es formarse específicamente también y acreditarse como personal de investigación, o sea, capacitado para trabajar con animales de experimentación. Pero vamos, seguro que se puede aplicar, seguro. Y nada, pues yo creo que además de los estudios morfológicos, la gracia de los estudios de imagen en animales, en modelos de experimentación, también son los estudios funcionales, ¿no? Porque hay mucho tema de imagen funcional, tanto de metabolismo como de, por ejemplo, perfusión de órganos, todo el tema de la neuroimagen de conectividad. Todo esto es lo que puede quizás enriquecer más los estudios, desde mi punto de vista. Son técnicas más complejas desde el punto de vista de análisis, y eso, como decía Josep al principio, ¿no? Requiere equipos multidisciplinares que si no está, o sea, tú no le puedes ofrecer a un investigador solo la imagen, porque te va a decir, ¿yo qué hago con esta imagen? ¿No? Tienes que darle el servicio completo, y muchas veces estos análisis son muy complejos y necesitan pues ingenieros, informáticos, ¿no? Y esto es también, pues hay que planificarlo, ¿no? Cuando se monta un servicio así. Y esto relaciona con el tema de inteligencia artificial, que yo ahí sí que veo una limitación, en el sentido en que los estudios con animales de investigación, las Ns, los grupos experimentales son pequeños en comparación con la clínica.
No son estudios donde metes 1000 pacientes, ni 100 en un grupo, sino son Ns muy reducidas y eso limita algunas aplicaciones de estas técnicas de inteligencia artificial. Pero bueno, ahí estamos y estamos empezando a crear como bancos de imágenes para tener todo, para poder contribuir un poco más en ese tema. Bueno, yo encantada de verme aquí entre clínicos porque creo que se necesita como ese, ¿no? Poner un poco más el foco de interés desde la clínica también en estas técnicas básicas, que nosotros sabemos, o sea, para nosotros son importantísimas, pero será más interesante si vosotros también veis que os puede aportar, ¿no? Perfecto, Lupe. Serafín, ¿algún comentario a las aportaciones de Lupe? Sí, estoy de acuerdo con ella y con los comités de ética. Probablemente yo no he tenido problemas pues porque las técnicas de laboratorio que hay allí pues están metidas allí en el animalario, muy en relación con los investigadores y todo lo van haciendo con los investigadores y simplemente yo me he limitado a mostrar o a plantear cuál es la técnica de imagen que me parecía más adecuada para cada estudio que ellos planteaban y demás, ¿no? O sea, por tanto, yo soy un colaborador con los investigadores que se dejan la piel en el laboratorio y en el animalario. Y quería añadir algo que no he dicho y que debería haberlo dicho, lo importante que es la colaboración con otros grupos de investigación a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, las imágenes estas últimas de resonancia del hipocampo están hechas en Santiago y analizadas en Santiago de Compostela, porque nosotros teníamos la máquina estropeada, espero que ya nos empiece a funcionar, que hemos tenido muchos problemas con esta máquina. Y otra, es muy importante también el contacto con Paquita Mulero del CENIO, con Manolo Desco, las relaciones con otros grupos de investigación que unos son potentes en unas cosas y otros en otras, ¿no? Y hay que colaborar y venderse también, ¿no? Las relaciones humanas son muy importantes. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Serafín. Gracias, Josep, por tu excelente moderación. Muchas gracias, Lupe, por tus comentarios de experta. Y Serafín, yo creo que ha sido magistral tu sesión. Hemos aprendido mucho. Yo intento siempre hacer un pequeño resumen de lo que yo he aprendido. Yo creo que nos has dado 4 ideas claves. Nos has dicho, a ver, señores, con el laboratorio de radiología de pequeños animales pueden hacer estudios morfológicos, funcionales, metabólicos. Y eso puede ser muy útil en la investigación en ciertos procesos. Por ejemplo, ha sido muy claro cuando has dicho que los tumores en el modelo animal tienen un crecimiento mucho más rápido, lo cual parece lógico que puede ser más útil en pequeño animal que en grande, ¿no? Después nos has dicho, es muy importante el equipo, tanto dentro de tu centro de investigación, ¿no? Has hablado muy bien de tus técnicos, con los otros investigadores del hospital, pero también has dicho, y fuera, tener una red de contactos con otros centros, porque eso también te va a apoyar mucho, ¿no? Y no sé si te parecen bien estas 4 ideas, estos 4 consejos, Serafín. Sí, me parece que resume perfectamente lo que yo quería transmitir, ¿no? Porque esto es algo desconocido y para hacer algo hay que tener apoyos y hay que relacionarse y tener suerte también, ¿no? Pero cuando ves una vía de apoyo, pues aprovecharla, claro. Perfecto. Serafín, seguro que contamos contigo en el futuro para seguir hablando de este tema. Simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Ramón Vilana, que nos va a hablar de la ecografía con contraste después de la ablación de lesiones hepáticas. Estáis todos invitados. Serafín, que tengas un gran día. Gracias, Josep. Gracias, Lupe. Gracias a todos. Gracias, Dani. Nos vemos mañana. Un saludo a todos. Adiós, Buenos gracias. días. Adiós, gracias. Gracias. Bueno.